Buenas noches. Reciban un cordial saludo. Vamos a iniciar la 9ª Conferencia Internacional de Infertilidad. Doy una cordial bienvenida al doctor Marcos Horton y al resto de panelistas de los que me referiré posteriormente. Este es el último evento que organizamos en el presente año y nos ha dado mucho gusto que podamos interactuar con profesionales de Latinoamérica, del Ecuador y sobre todo que tengamos a profesionales de primera categoría que nos ilustren con su gran experiencia. Quiero manifestarles a los asistentes que quienes deseen obtener el certificado de asistencia, el enlace se compartirá en el chat después de la presentación del doctor Marcos Horton. Tengo el honor de presentar a quienes van a participar esta noche en calidad de expositores. En primer lugar tenemos al doctor Marcos Horton, que nos va a hablar sobre transferencia de embriones congelados en ciclo natural y sustituido u hormonal. El doctor Marcos Horton es ginecólogo obstetra por la Universidad de Buenos Aires, por el Hospital Británico de Buenos Aires. Es especialista en endocrinología reproductiva e infertilidad por el Huntington Reproductive. Es especialista, esto es en el Memorial Hospital de Pasadena, California. Es especialista en medicina reproductiva y endoscopía ginecológica en la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Es director del Laboratorio de Reproducción Asistida y director del Programa de Control de Calidad de Pregna, Medicina Reproductiva en Buenos Aires, Argentina. Es presidente del Comité Científico de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y es presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad y recién tuvieron ellos su congreso en Tokio. Es una personalidad mundial en el área de reproducción humana. El doctor Armando Roque es un ginecólogo obstetra por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. Es biólogo de reproducción humana por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto Nacional de Perinatología. Es director regional de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, director médico de Clínicas Fertilidad Integral y profesor de la especialidad de ginecología y obstetricia y el curso de alta especialidad en infertilidad y reproducción asistida en la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Andrés Gutiérrez, nuestro vecino de Colombia, es ginecólogo por la Universidad de Rosario de Bogotá, Colombia. Es especialista en medicina reproductiva por la Universidad de Londres, Hospital Hammersmith, Londres, Reino Unido. Fellowship en endocrinología reproductiva e infertilidad en el Hospital Hammersmith, Universidad de Londres. Miembro de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, miembro de la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva, presidente de la Asociación de Centros Colombianos de Reproducción Humana, socio y fundador y médico adscrito de Reprotec. El doctor Carlos Moreno es un destacado y querido amigo, fue compañero mío fellow en el IBI en Valencia. Es ginecólogo obstetra por la Universidad de Panamá y la Maternidad María Cantera de Remón del Hospital Santo Tomás, Panamá. Máster en reproducción humana por la Universidad de Valencia, España. Especialista en endocrinología, ginecología y técnica de reproducción asistida en el IBI en Valencia, España. Miembro de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva. Miembro de la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva. Expresidente de la Asociación Panameña de Medicina Reproductiva y director del Centro de Reproducción Asistida ART de Panamá. La mecánica que vamos a usar es la siguiente. El doctor Marcos Horton nos va a dar la exposición y luego podrá hacer el auditorio las preguntas correspondientes, las cuales las haremos a los miembros de la mesa redonda para que nos ilustren con su experiencia y cómo manejan sus diferentes unidades las inquietudes que tienen los asistentes. Bien. Doctor Horton, una cordial bienvenida. Estamos atentos a su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, William, y encantado de estar aquí con todos ustedes, amigos y colegas.
Voy a presentar un tema que es realmente muy apasionante. Para mí, en los últimos tiempos me he dedicado mucho a esto. Mi práctica es básicamente clínica. Yo me formé en Buenos Aires en un centro que era el Hospital Británico, altamente especializado en fertilidad, pero sobre todo en esa época en cirugía, en laparoscopía y en microcirugía tubárica. Y yo me fui a especializar a Estados Unidos en el tema de reproducción, justamente cuando empezaba el ICSI en el año 94, y mi experiencia básicamente es clínica en todo lo que sea estimulación ovárica y preparación endometrial, que es mi tema de hoy, y creo que va a ser interesante que compartamos experiencias todos, porque es un tema muy práctico de consultorio de todos los días y sumamente interesante, que aplica a la fisiología, y cada vez más estamos mirando la fisiología para transferir nuestros embriones. Sabemos que la fase lútea es un momento crítico en el proceso de implantación. Hay una preparación importante que el estradiol hace en la fase folicular del endometrio, donde luego de que hay un incremento de la producción de estradiol, el endometrio crece, hay una elevación preovulatoria de progesterona, se produce una disminución transitoria de estradiol, que esto es importante saberlo cuando uno está midiendo diariamente las hormonas, sobre todo en un ciclo natural. A veces baja el estradiol y uno se asusta, y no, eso es normal en el proceso preovulatorio. Luego ocurre el pico de LH y una elevación progresiva de los niveles de progesterona. Eso produce una desensibilización de los receptores de estradiol y se produce la apertura de la ventana de implantación, de la cual mucho se ha hablado en los últimos años con todos los estudios de receptividad endometrial, pero sabemos que la ventana de implantación es relativamente flexible. Se ha discutido mucho si es muy angosta, si es ancha, si solamente es un día, si son 3 días, pero básicamente es entre un día sexto y un día noveno posterior al pico de LH. Hay nuevos paradigmas propuestos en lo que es incluso algo que creíamos que ya teníamos sabido y conocido como el pico de LH. Hoy sabemos que esa elevación de progesterona, como muestra este trabajo de Dozortsev, es parte del proceso necesario para el trigger de LH, y eso es lo que vemos en la etapa preovulatoria inmediata para que luego se produzca el proceso del pico de LH. Y en el momento que nosotros esperamos la implantación, estamos hablando siempre de un día 7, 8 posterior al pico de LH, que es el momento donde se produce el pico de la fase lútea y donde ahí ocurre el pico de progesterona, el pico de estradiol. Y si hay un rescate por parte de un cuerpo lúteo por la implantación ocurrió y hay segregación de HCG, esos niveles de progesterona y de estradiol van a seguir aumentando conforme avanza el embarazo. Es importante saber que, sin embargo, a pesar de que los resultados de los estudios de receptividad endometrial no han podido ser validados clínicamente como útiles, como una herramienta clínica, sí se ha aprendido mucho en la ciencia básica de lo que es la expresión genómica endometrial, y sabemos que es completamente distinta según el tipo de estimulación que hagamos y según si el ciclo es natural o no. Y sabemos, como muestra este gráfico de un estudio de la Barta, que depende del valor de la progesterona previa el día de HCG. Si nosotros medimos la progesterona periférica, acá van a ver en un costado del diagrama donde la progesterona está por debajo de 1,5 nanogramos, hay una expresión génica, y cuando está por encima hay una expresión génica distinta, acá coloreada más en verde. Así que sabemos que es muy importante la progesterona, tanto en un ciclo natural o cuando estimulamos, si hay una elevación de progesterona como consecuencia de la estimulación por FSH o por gonadotrofinas, sabemos que eso influye sobre el endometrio. En general, el mantenimiento de perdón que esta diapositiva me ha quedado sin traducir, pero el manejo terapéutico de la fase lútea en general ha sido
empírico. Hemos charlado un poquito esto antes en la previa. No sabíamos muy bien si hay que dar 600 miligramos, si hay que dar 800 miligramos. ¿Qué pasa con las pacientes con endometriosis que tienen de por sí una resistencia a la progesterona? Sabemos que en los últimos años se ha dado mucha importancia a la medición de la fase lútea, de la progesterona periférica en fase lútea, y es importante tener en cuenta esos valores porque han determinado que tienen cierta predicción en la probabilidad de un embarazo, tanto cuando uno lo mide pre-transferencia como cuando uno lo mide en el pico de la fase lútea, como lo han demostrado los trabajos de Jovic, un grupo australiano que midió la progesterona en el pico de la fase lútea, pero ya hay un consenso en general de los niveles de progesterona necesarios en los tratamientos de transferencia en embriones congelados, ¿no? Y hay nuevas herramientas terapéuticas como la progesterona parenteral, subcutánea. Hay formas de dar la progesterona incluso rectal que vamos a discutir, los progestágenos orales de alta afinidad como la dihidrogesterona, todavía la progesterona intramuscular que muchos defienden porque ha sido demostrado que es sumamente efectiva, y últimamente la presencia del ciclo natural como forma de preparación endometrial cada vez más indicada por sus beneficios que voy a también demostrar en mi charla. Estos son datos de Red Lara, en su último registro, en la última publicación, que muestran que cómo hemos aumentado la indicación de las transferencias de embriones congelados, que son las naranjas aquí, cómo ha aumentado la indicación de esto a medida que han ido mejorando las técnicas de congelamiento, pero sobre todo porque hoy le damos mucho más importancia a la elevación de la progesterona en la fase folicular tardía, que sabemos que cuando está por encima de 1,5 nanogramos va a ser un endometrio que no va a ser receptivo. Estamos cada vez más preocupados por evitar el riesgo de hiperestimulación ovárica que los más viejitos hemos sufrido en los años 90 como una catástrofe realmente para la paciente y para el médico, porque no queremos tener hiperestimulación y entonces ante la duda postergamos y transferimos en otro momento. Existen hoy las estrategias multiciclo, lo más popularmente conocido como el Duostim, pero sabemos que podemos hacer más de 2 tratamientos consecutivos y eso evita que uno pueda transferir, entonces cada vez hacemos más frisol por eso. El PGT, el auge del PGT cada vez mayor, y a veces incluso por cuestiones logísticas, a veces tenemos pacientes que les conviene hacer reestimulación y no transferir y volver en otro momento, a veces es selectiva por motivos personales o profesionales, entonces tenemos mucho más flexibilidad. Y si uno mira específicamente los datos de Red Lara de Frisol, específicamente no solo las transferencias embriones congeladas de pacientes que han transferido previamente, sino los ciclos Frisol en el reporte del 2021 son de casi el 41% y el actual es más del 50% de los ciclos en Latinoamérica se congelan preferentemente. Y si uno mira los datos de ICMAR también, los datos mundiales, eso ha ido en aumento, 32,7%, pero esto es una publicación de 2018 y los resultados de 2018 hoy sabemos, por esto me lo ha comentado David Adamson personalmente, los casos de Frisol son superiores al 50% también a nivel mundial. O sea que la tendencia es en todos lados y les muestro lo que ocurre en nuestra clínica en Pregna en Buenos Aires. Si comparamos, por ejemplo, 2018 con 2024, ahí ven la estadística hoy en día, simplemente casi el 15% de los ciclos se transfieren en el fresco únicamente y la gran mayoría se congela electivamente. Entonces, tenemos mucho ciclo de transferencia en embriones congelados y le hemos prestado mucha atención a mejorar la receptividad endometrial y sabemos claramente que un ciclo hiperestimulado produce el endometrio muy excesivamente estimulado, que necesita altos niveles de progesterona porque hay mucha resistencia de progesterona por el nivel alto de estrógenos que se producen en los ciclos hiperestimulados. Entonces, se empezaron a ver los niveles de progesterona y cuáles eran predictivos de implantación,
por ejemplo, en un ciclo estimulado donde uno transfiere en fresco, y estos son datos del grupo de Peter Umaidan, publicados en PLOS ONE, y cuando uno divide en cuartiles sobre los niveles de progesterona preovulatorios, fíjense que acá estamos hablando de niveles ya un poco más elevados, la progesterona el día posterior, 7 días posterior a la punción, se va incrementando también, pero fíjense en los niveles de progesterona que estamos hablando. En ciclos estimulados, obviamente los niveles de progesterona son mayores que los ciclos naturales o los ciclos de preparación endometrial, también porque los ciclos estimulados necesitamos mucho más progesterona, justamente porque hay una resistencia en los receptores endometriales. El grupo de Umaidan demostró que tanto los niveles bajos como los elevados de progesterona también pueden reducir las chances de un nacido vivo, y da la impresión que el nivel óptimo, el rango óptimo del día, en los primeros días posteriores a la punción es entre 60 y 100 nanomoles, mientras que el pico de la fase lútea, 5 días después de la punción a una semana, está más entre los 150 y 250 nanomoles. Eso, digamos, uno tiene que dividir eso por 3 más o menos, y vamos a estar hablando de 80 quizás nanogramos en el pico de la fase lútea, necesarios cuando uno está estimulado el ciclo y va a transferir en fresco. O sea que eso, un alto nivel de progesterona que necesitamos cuando estamos estimulando. Por lo tanto, quizás es mucho mejor transferir en otro momento cuando no está estimulado el endometrio. Entonces, ¿qué ocurre con los niveles de progesterona en los ciclos de transferencia en embriones congelados? Bueno, ya tenemos mucha bibliografía, sobre todo el grupo español del IBI, luego también el grupo del DEXEUS, examinó específicamente los niveles de corte de los días previos a la transferencia. Estamos hablando de pacientes que preparan su endometrio hormonalmente con estradiol y que luego se administra la progesterona en forma vaginal, entre 800 miligramos diarios, lo habitual en el grupo que publicó estos trabajos, y el día previo a la transferencia, o sea, con 4 días de progesterona en sangre, medían el nivel y ellos hallaron que el nivel de corte importante, el primer trabajo de la Barta decía 8,8, después 9,2, y el trabajo del grupo del DEXEUS habla de un nivel de corte de 10,6, como un nivel a partir del cual las tasas de embarazo son buenas, por debajo del cual las tasas de embarazo son malas. Hubo otros muchos trabajos, grupos franceses también que han publicado niveles de progesterona, y finalmente salió este review y metaanálisis de Pedro Melo, en el cual en casi todos los casos establecen un valor de corte del 10 nanogramos, o sea que es un número redondo que nos ayuda en la memoria también. Más de 10, menos de 10 es algo que tenemos que tener en cuenta cuando medimos la progesterona antes de transferir. Y es importante que tengamos en cuenta cómo uno debe interpretar los niveles de progesterona, porque es los kits que se utilizan, y acá estamos viendo, por ejemplo, el kit de Beckman usando quimioluminiscencia. En las viejas épocas se usaba radioinmunoensayo, que tenían una variabilidad mucho mayor inclusive que esto. Siempre se discutió el valor de esto porque hay una variabilidad tanto intraensayo como interensayo, como ven aquí, y según el nivel de progesterona que uno esté midiendo, por ejemplo, cuando uno mide este nivel 1 serían los valores preovulatorios y de la elevación de la fase folicular tardía, donde el coeficiente puede llegar al 10%, como ven, inter o intraensayo. Cuando estamos midiendo niveles más cercanos a 10, el nivel de variabilidad es alrededor del 7%, que sigue siendo considerable. Entonces uno tiene que tener el concepto, siempre los médicos estamos buscando valores de corte, pero uno tiene que tener en cuenta que esto es una variable continua que nosotros transformamos en una variable categórica para tratar de establecer grupos y mejores pronósticos o peores pronósticos. Entonces decimos, bueno, 10 es el valor de corte, pero cuando uno tiene 7% de variabilidad, 10 puede ser 9,6 o puede ser 10,3. Entonces uno tiene que utilizar también el criterio médico para el caso que uno va a transferir y pensar si lo va a transferir o no, lo va a suplementar o no. ¿Cómo podemos individualizar entonces el soporte de fase lútea en las criotransferencias?
Bueno, podemos pensar en hacer un ciclo natural versus la terapia hormonal de reemplazo, que vamos a discutir un poquito pros y contras. También tenemos que mirar la edad de la paciente y les voy a explicar por qué. Su índice de masa corporal, por supuesto la función ovárica, porque si la paciente ovula puede hacer un ciclo natural y si no ovula, ya ahí está en la menopausia, va a requerir una terapia hormonal de reemplazo. El tipo de estradiol que uno puede utilizar, si es oral o si es transdérmico. El tipo de progesterona, que ya tenemos varias opciones, la progesterona vaginal, la progestágenos de alta afinidad por vía oral, la progesterona parenteral intramuscular clásica en aceite, la progesterona acuosa que hay hoy en día por vía subcutánea. Incluso hay pesarios que se pueden colocar por vía rectal. Y entonces las vías de administración también son bastante flexibles. En cuanto a la terapia hormonal de reemplazo, lo clásico es la administración secuencial de estradiol y progesterona. Se ha discutido mucho si la dosis de estradiol debe ser fija o incremental. La gente utiliza las dos formas. A mí me gusta usarlo en dosis fija porque empiezo por 6 miligramos y hay gente que empieza por 2, sube a 4 y después llega a 6 o incluso a más. No está establecido realmente. El estradiol transdérmico también se puede utilizar, la progesterona vaginal, y vamos a hablar un poquito de lo que han demostrado estos trabajos de los grupos españoles en cuanto hay un porcentaje bastante significativo de pacientes que no sabemos si es porque malabsorben la progesterona o tienen algún problema en particular con la progesterona de acuerdo a la edad o el peso, que no se produce un buen nivel periférico de progesterona en algún porcentaje de casos cuando se administra por vía vaginal. Sabemos que la progesterona oral produce muchos efectos adversos y en general no está recomendada porque tiene el proceso del primer paso hepático, que disminuye mucho la concentración periférica. Después tenemos la dihidrogesterona como progestágeno de alta afinidad, el Dufaston del mercado, y la progesterona parenteral, que ya describí que estaban las subcutáneas y las intramusculares. El ciclo ovulatorio, por otro lado, tenemos distintas opciones hoy en día que nos dan también flexibilidad. Está el ciclo natural puro, el modificado con descarga del trigger de HCG, el nuevo protocolo que ha promovido Ribeiro en su publicación, el grupo LIBI de Portugal, que también voy a mostrar, y después siempre está el ciclo estimulado que puede uno utilizar en una paciente anovulatoria joven que puede requerir un ciclo ovulatorio con una dosis muy baja de gonadotropinas para lograr un ciclo monofolicular. Y aquí está un trabajo de Nikos Polizos que de alguna manera resume las opciones de ciclos de preparación endometrial, el clásico de artificial, donde uno prepara con estrógenos y luego cuando tiene un endometrio adecuado, como un mínimo de 7 milímetros, en general comienza la administración de progesterona y luego transfiere. El ciclo natural puro, que es detectando el pico de LH y luego programando la transferencia luego del pico de LH. Está el ciclo modificado con la administración de HCG, cuando uno tiene un protocolo con un folículo, uno ya puede ser flexible. Este sería la administración de HCG clásico que vemos acá. El natural sería con la detección del pico de LH, el natural modificado cuando uno adquiere un folículo ya maduro de 17-18 milímetros y también obviamente mirando los niveles de progesterona que estén por debajo de 1,5 nanogramos. Pero después también está la posibilidad de administrar la HCG con folículos más chicos. Si uno ya tiene un endometrio que es adecuado y uno está conforme, que tiene 7, 8, 9 o 10 milímetros, y a pesar de que tenga un folículo de 14, 15 milímetros, uno puede ser flexible y acomodar ese tratamiento a los requerimientos del laboratorio para no sobrecargar los fines de semana, los feriados, etcétera. Entonces, también uno puede utilizar la forma flexible de administrar la HCG cuando se adquirió un endometrio adecuado. Y después está el nuevo protocolo de Ribeiro Santos que les mencionaba, que es el National Proliferative Phase, o sea, el protocolo de natural, pero guiándose por la fase proliferativa. Lo mismo, uno, independientemente del valor del folículo,
si uno ya tiene un endometrio adecuado y ya le conviene porque ya sabe que va a transferir 5 días después, comienza la progesterona, a pesar de que el folículo está todavía pequeño y no hace falta hacerle un trigger, y ese folículo igualmente va a ovular. A pesar de que uno comienza la progesterona, ya es muy tarde para inhibir esa ovulación. Entonces hay una ventaja en estos 3 cuadros de aquí, que tenemos cuerpo lúteo, y es importante tener un cuerpo lúteo. Este es el trabajo que le mencionaba de Santos Ribeiro, donde mostró, comparando la fase proliferativa con el ciclo natural, que, como digo, ambos tienen cuerpo amarillo, comparado con los resultados de un ciclo artificial, incluso demostró una mejor tasa de embarazo, una menor tasa de aborto y una mejor tasa de nacido vivo en estos 2 tratamientos comparados con el ciclo artificial, que, como verán, tienen una N bastante importante. Entonces, está claro que hay ciertas ventajas en la presencia del cuerpo lúteo. Este es un trabajo donde demuestra que, entonces, cómo tenemos que nosotros, en sentido práctico, programar nuestros procedimientos de descongelamiento. Bueno, cuando uno utiliza el ciclo natural, va a utilizar el pico LH, y cuando se produce el pico LH, ese es el día 0, y el día 6 se transfiere. Cuando uno administra el HCG, el pico LH se produce un poquito después, porque de que uno la administra y se produce la ovulación, pasan 36 horas, entonces se programa el día más 7. El día que se da el HCG es el día 0, y el día que se transfiere el blasto, siempre estamos hablando de blastocistos, se transfiere el día más 7 de HCG. Una pregunta que se han hecho muchos autores es si hace falta dar un soporte de fase lútea cuando uno hace el ciclo natural puro, incluso el modificado con trigger de HCG. Y este trabajo dice que sí, que hace falta el soporte de fase lútea con progesterona. Hay trabajos como el grupo de Bruselas que dice que no. Es todavía discutido, pero este trabajo menciona la posibilidad de que hay algunos casos, y sabemos que hay un porcentaje de casos de fase lútea inadecuada, quizás pacientes con endometriosis. Hay un porcentaje de pacientes que tiene necesidad de progesterona a pesar de tener un ciclo ovulatorio. Pero digamos que es materia quizás que podamos discutir. La importancia de tener el cuerpo lúteo es que ha sido demostrado en muchos trabajos, y este es uno de ellos, que la ausencia del cuerpo lúteo genera bajos niveles de progrenina, de relaxina y de progesterona, lo cual predispone a un menor funcionamiento del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, y eso lleva a un mayor riesgo de hipertensión. Como ven en este trabajo, las curvas celestes son cuando no hay cuerpo lúteo y los niveles de tensión arterial media es mayor. Cuando hay una línea verde es cuando hay un cuerpo lúteo, incluso acá hay 2 cuerpos lúteos por una estimulación doble, y sabemos que los niveles de hipertensión son mucho menores. Entonces hay ventajas por estos otros productos que genera el cuerpo lúteo, más allá de las hormonas esteroides. Se genera progrenina, se genera relaxina, se genera oxitocina, se genera obviamente efectos vasoactivos, por eso que mejoran el nivel de placentación, son importantes aparentemente en ese momento de que el profectodermo esté invadiendo. Es importante tener ese perfil que el cuerpo lúteo produce. Y acá es un poco mostrarle la tendencia que hemos visto en nuestro centro en Pregna desde el 2020 en adelante. Las barras verdes claritas son como hemos ido aumentando el ciclo natural. Todavía hay cierta resistencia, pero hay muchos médicos que obviamente manejan la comodidad de un ciclo de reemplazo hormonal, y eso es innegable, que es muy cómodo, es muy fácil programar. Pacientes que vienen del exterior o del interior, pacientes menopáusicas, pacientes receptoras de óvulos donados que ya no tienen ciclo, necesitamos darle terapia hormonal de reemplazo. Pero es muy importante que haya un aumento en la cantidad de ciclos ovulatorios, porque en algún momento llegaremos incluso a que sean parejos o incluso más los ciclos ovulatorios naturales, porque hay ventajas en hacerlo, y hoy en día
no tenemos que tener miedo a que podamos, que sea inflexible. Justamente tenemos opciones de flexibilidad. Y cuando vemos la distribución de la preparación endometrial, sobre todo en estos últimos 2 años, que tenemos un 60% de terapia hormonal de reemplazo, el 21% son los ciclos naturales modificados con trigger, un 15% es el ciclo natural puro, y tenemos un 3% de ciclo, el de fase proliferativa natural, es el último protocolo que le mostré, y un 1% de ciclos de estimulación e inducción ovulatoria. Obviamente, cuando vamos a los ovocitos propios, el porcentaje de ciclo ovulatorio natural es mayor. Cuando las pacientes son receptoras, generalmente son más añosas y tienen menos ciclo natural, por lo cual hay mucho más terapia hormonal de reemplazo en estos grupos. ¿Cuál es la prevalencia que vimos nosotros en la medición de progesterona periférica el día previo a la transferencia? La prevalencia general fue del 24%, esto es en coincidencia con muchos de los trabajos que se han publicado por el grupo de Libby, del Lexeus y el grupo francés, pero fíjense que esto es el global, en todas las pacientes un 24%. Cuando nos vamos a desglosarlo por la frecuencia de progesterona menor a 10 nanogramos o mayor a 10 nanogramos, en los pacientes que tienen un ciclo con terapia hormonal de reemplazo, eso sube al 32%. Y en los pacientes con ciclo natural eso está muy por debajo, está en el 3%, 2,7%. Por lo tanto, para nosotros hoy en día es muy importante hacer el ciclo natural justamente porque tenemos muy bajo prevalencia de bajas progesteronas que siempre nos generan un problema. Cuando vemos los niveles periféricos en ciclo natural y en terapia hormonal de reemplazo, más allá de los de que estamos hablando acá siempre de valores normales por arriba de 10, si vemos que si dividimos este grupo son los ciclos espontáneos, naturales, y estos son los que tienen tratamiento hormonal de reemplazo. En general los niveles de progesterona son mucho mejores cuando la paciente tiene cuerpo lúteo, el promedio es 24, y cuando tienen terapia hormonal de reemplazo el promedio es 13,7. Y esto puede estar asociado a diversos factores. El grupo de Magnin, el grupo francés, demostró que estaba relacionada a la baja nivel de progesterona con pacientes con masa corporal alta, en pacientes de alta paridad y en pacientes con origen caucásico, no europeo caucásico, digamos, en su grupo. Curiosamente vieron que las fumadoras tenían mejores niveles de progesterona, pero bueno, eso es un hallazgo del estudio. Y nosotros vimos lo mismo cuando desglosamos por edad. Fíjense los grupos menores a 34, 35 a 39, 40 a 42 y mayor de a 43. Los niveles de progesterona previos a la transferencia también van disminuyendo conforme aumenta la edad. Y cuando miramos el índice de masa corporal y dividimos en estas 5 categorías, esto sería el índice normal, tienen valores normales de progesterona. Cuando nos vamos a las pacientes obesas o con obesidad mórbida, estamos disminuyendo los niveles de progesterona. O sea que la edad y el índice de masa corporal son importantes y estas diferencias son significativas. ¿Qué opciones de progesterona tenemos? Tenemos la progesterona vaginal en cápsulas, en gel, que hay que tener en cuenta que todos estos trabajos que hemos visto y voy a mostrar hablan de las cápsulas vaginales, no del gel, que vendría a ser el Trinone del mercado. También hay gente que utiliza pesarios preparados con progesterona vaginal. Tenemos los progestágenos de alta afinidad, porque no me voy a dedicar a la oral que no utilizamos, por lo que dije. Y hoy en día la dihidrogesterona ha demostrado ser muy eficaz y segura, y están las opciones parenterales. Sabemos que la oral, cuando uno compara con la vaginal, es muy diferente la distribución, por eso no se utiliza la oral, porque hay un gran primer paso hepático que disminuye mucho su biodisponibilidad, y el área bajo la curva de la progesterona, en este caso el gel, es mucho mayor que cuando uno utiliza la progesterona en forma oral. Es importante tener en cuenta las equivalencias. Por ejemplo, cuando uno utiliza 200 miligramos de progesterona micronizada,
Eso es la dosis mínima que genera cambios progestacionales en el endometrio. Eso equivale, por ejemplo, a la dihidrogesterona 10 miligramos. O sea que cuando uno administra 600 o 800 miligramos de progesterona vaginal en cápsulas, debería utilizar 30 a 40 miligramos de dihidrogesterona oral. La dihidrogesterona ha sido probada ya en los trials en Lotus 1 y Lotus 2 en transferencias en fresco, en fertilización in vitro, como una droga muy segura, eficaz, con buena biodisponibilidad, muy bien tolerada y es sumamente afín a los receptores de progesterona. Entonces tiene una vida media en general, la dihidrogesterona relativamente corta, pero su metabolito activo, la 20-alfa-hidroxi, tiene una vida media de 14 a 17 horas, entonces es una droga que es muy práctica. Una cosa importante a tener en cuenta para cuando uno mide la progesterona es tener en cuenta la farmacocinética. Cuando uno administra progesterona vaginal tarda unas horas en adquirir una concentración estable. Entonces, cuando uno quiere medir la progesterona, por lo menos deben haber pasado un mínimo de 2, idealmente 4 horas desde la última aplicación para medir y que esa progesterona sea confiable, digamos, ¿no? Les voy a mostrar un poquito la experiencia con la suplementación de progesterona vaginal en la literatura mundial y en nuestra experiencia también. Este es el trabajo del grupo de Exeud, donde con más de 500 ciclos de PGTA, transfiriendo un embrión blasto único, dieron estradiol y progesterona secuencial y midieron la progesterona pretransferencia. Ellos encontraron el valor de corte en 10,6. Tenían un 39, casi un 40% de sus pacientes con niveles bajos de progesterona. Es un montón cuando uno se pone a pensar lo que ha hecho en los años anteriores sin medir esto, cómo ha transferido blastos hermosos o con PGT en pacientes que no estaban realmente bien preparadas, y esto lo demostró Álvarez y también Labarta, y cuando en estas pacientes suplementaban con progesterona subcutánea 25 miligramos diarios, se recuperaban el 98% de recuperación de los valores en 24 horas y las tasas de embarazo se equiparaban a cuando los pacientes tenían valores normales de progesterona. Es decir, que esto demostró que tanto las tasas de embarazo acumulado como de live birth rate y las tasas de aborto disminuidas se equiparaban cuando uno suplementaba la progesterona. Lo mismo en el trabajo de Labarta, con ciclos de preparación endometrial con transferencia con terapia hormonal y un blasto, medición de progesterona. Ellos utilizaron este valor de corte y lo mismo suplementaban con progesterona subcutánea 25 miligramos diarios y lo mismo demostraron que los valores en las tasas se equivalían a los pacientes que tenían valores normales de progesterona. Este trabajo de Peter Humaydan utilizó un suplemento con pesarios de progesterona vaginal y utilizaron el grupo estándar con estradiol y luego los pesarios, medían la progesterona. Ellos utilizaron nanomoles y el valor de corte de 35 y menor o mayor aplicaban un suplemento rectal del mismo pesario vaginal en 400 miligramos cada 12 horas, o sea que daban 800 por vagina y 800 por recto, y también demostraron que las tasas de embarazo se equiparaban y el efecto era lo mismo que suplementar por vía parenteral. Esto son los resultados nuestros, cuando por un momento no las tratábamos a las pacientes, cuando todavía esto no lo teníamos muy claro hace unos años. Teníamos grupos, cuando miramos retrospectivamente, las pacientes que tenían valores bajos de progesterona y no fueron tratadas con suplementación, tenían la tasa de embarazo del 35 y cuando la suplementamos nos fue la tasa de embarazo 51, esto es altamente significativo. Cuando vimos la tasa de aborto, lo mismo, la tasa de aborto bajaba a la mitad, de 36 a 18 en las suplementadas. Cuando vimos la tasa de nacido vivo, también las no tratadas 15%, las suplementadas casi 27%, una tasa de embarazo realmente significativamente diferente. Entonces hoy en día tenemos que, este es un trabajo de opinión de la doctora Wong, que entre paréntesis trabaja en Vietnam y también publicó un trabajo de suplementación en ciclos con baja progesterona utilizando dihidrogesterona oral y también demostró un resultado positivo.
Acá uno tiene que balancearlo. Como todo en medicina, nada es para todos y no hay un tratamiento único. Uno tiene que ser flexible. Hay pacientes que van a requerir terapia hormonal de reemplazo, entonces uno va desde lo que conviene congelar cuando el endometrio está comprometido por los niveles altos de esteroides, y uno tiene que ver si los embriones se comprometen por la vitrificación y hacer un balance entre eso y ver cuándo conviene congelar todo y luego o transferir, porque el endometrio no está bien, está comprometido, es mejor congelar, o cuando el endometrio está bien y no está hiperestimulado, una estimulación suave y los embriones pueden quizás comprometerse porque no tienen buena calidad y quizás es mejor transferir en fresco. Entonces uno tiene que tener una visión un poco más balanceada. Con esto concluyo. Básicamente el soporte facilútea tenemos que individualizarlo de acuerdo a la función ovárica. La historia previa, nosotros tenemos bastante experiencia con medir la progesterona y vemos que muchas de estas pacientes se repiten los niveles bajos, sobre todo si son de índice de masa corporal elevado o de edad avanzada. Entonces la historia previa es importante. Y después el tipo de progesterona y cómo la vamos a administrar, por qué vía, los aspectos logísticos que también son importantes a veces con pacientes que vienen viajando para hacer el tratamiento y entonces quizás conviene hacerle terapia hormonal de reemplazo, pero tenemos que tener en cuenta que casi un 30% de ellas va a tener valores bajos que van a requerir un rescate. Entonces, si el valor de progesterona al día previo a la transferencia es menor a 10, entonces conviene hacer un rescate de progesterona parenteral, o si disponen de dihidrogesterona, le dan 30 a 40 miligramos diarios y eso alcanza para suplementar y recuperar el nivel normal, manteniendo las tasas de embarazo clínico y de nacido vivo y reduciendo también la tasa de aborto. Por esto quiero agradecerlos. Este es mi equipo de trabajo ya muy grande en Pregna de Buenos Aires, y también anunciarles que si escanean el código QR van a tener información y se pueden anotar para recibir información sobre nuestro próximo congreso de IFFS en 2027 en Australia, en la ciudad de Brisbane. Así que muchas gracias y vuelvo a la mesa de discusión para compartir con ustedes este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Horton. Ha sido brillante su exposición, muy clara, concreta y sobre todo indicándonos la forma, los tipos de progestágenos que existe de progesterona y cómo la usamos. En general, pienso que la progesterona tiene una gran utilidad. Nosotros aquí en nuestro medio, en el Ecuador, se prescribe, ya sabemos desde hace mucho tiempo para la amenaza de aborto, ¿no? Y de manejado de forma empírica. Claro. Y siempre hemos manejado valores disímiles. Y naturalmente que hay muchas inquietudes al respecto del manejo, ¿no? Porque tampoco podemos dar dosis muy altas. Entonces, tenemos algunas inquietudes que quisiéramos llevarlas para el panel y preguntarles. Que en general esto nos va a servir para todo, para los que trabajamos en reproducción y para en general para las colegas obstetricias, los colegas obstetras y los médicos ginecólogos. ¿Cuál sería la dosis equivalente de progesterona para administración diaria en cápsulas blandas vaginales, ampollas subcutáneas, ampollas intramusculares o de hidrogesterona oral para tener valores de progesterona alrededor de 30 nanogramos por mililitro, que se considera más o menos el valor en el cual tiene que estar la progesterona como suplementación? Esa es la pregunta. La pregunta es en ciclos de preparación endometrial para transferencia congelados o para transferencia en fresco. En los dos casos. Esa tenía otra pregunta, pero en los dos casos quisiera de una vez. Bueno, creo que hoy lo discutíamos un poquito en la previa con Carlos y los colegas. No hay una dosis demostrada, digamos. Si uno lee los trabajos, hay gente que ha incluso dado 200 nanogramos únicamente, 400 nanogramos. Lo más típico es dar 600 a 800 nanogramos miligramos, perdón, de progesterona vaginal, a veces repartido 2 veces por día o 3 veces por día.
En general, la dosis que utilizamos más comúnmente, yo personalmente, son 600 miligramos de progesterona vaginal. Creo que hay mucha gente que utiliza 800 y creo que puede ser muy válido teniendo en cuenta que hay un porcentaje de pacientes que no sabemos cuáles son, que requieren más progesterona. Y cuando uno ve el uso de la dihidrogesterona, en general son 30 a 40 miligramos que se requieren para producir una fase lútea adecuada. Hay que tener en cuenta que hay pacientes que se discuten todavía las adenomiosis, las endometriosis, que naturalmente tienen resistencia a la progesterona. Sabemos que estas pacientes tienen resistencia a la progesterona. Entonces, se discute si las pacientes con adenomiosis no se beneficiarían directamente de tratamientos, por ejemplo, parenterales que producen niveles de progesterona más confiables que la vía vaginal. Hay un trabajo de Kate Devine, que quizás lo han leído, que es un trabajo prospectivo randomizado, que no mostré ahí, pero que compara intramuscular con intramuscular y vaginal en 3 ramas, y demuestra que siempre que haya intramuscular es mejor la tasa de nacido vivo y menor la tasa de aborto. Yo creo que es así, yo creo que la progesterona parenteral permite que haya una garantía mayor de mejor nivel de progesterona, pero bueno, nos hemos acostumbrado a usar la vía vaginal. Yo cuando me formé en Estados Unidos era todo intramuscular y así quedaban las nalgas de las pacientes después de semanas de progesterona oleosa, que a veces genera reacciones muy importantes. Pero bueno, se sigue utilizando y realmente es muy importante que sepamos que es una vía muy confiable, aunque la comodidad y la amigabilidad para la paciente no es tanto. En definitiva, creo que podríamos decir que si nosotros tenemos 200 miligramos de progesterona natural micronizada vía vaginal, equivaldría a 10 miligramos de dihidrogesterona y equivaldría a 25 miligramos diarios de progesterona subcutánea y equivaldría a 50 miligramos de progesterona intramuscular. Si nosotros haríamos un equivalente en general para el manejo en general. Quizás sí, 200 miligramos equivalen a 10 miligramos de dihidrogesterona, pero cuando uno administra 25 miligramos de progesterona acuosa, está haciendo una dosis diaria que viene a compensar los 600 que uno utiliza por vía vaginal. Entonces, digamos, uno tiene que tener en cuenta que, digamos, sí, exactamente, sí. La progesterona en 25 miligramos equivaldría a 30 miligramos de dihidrogesterona y a 600 de progesterona vaginal en cápsulas, u 840 miligramos de dihidrogesterona aproximadamente, ¿no? ¿Y la intramuscular, más o menos, qué equivalencia tendría la intramuscular? La intramuscular, la dosis que dan en Estados Unidos son 50 miligramos de progesterona oleosa. Sabemos que en Latinoamérica, en algunos lugares, tenemos la preparación de 100 miligramos. No sé si la preparación que ustedes tienen en Ecuador es de 100 miligramos. Es decir, ¿la progesterona oleosa o es el 17 alfa hidroxicaproato de progesterona? Porque no. ese no es el Prolutón del mercado. No. Ok. Entonces, la progesterona oleosa, hay gente que da 50 y hay gente que da 100 miligramos. Sí. También es como discutíamos antes, no hay trabajos que comparen 50 contra 100 o 600 contra 800 de vaginal. Lamentablemente sigue siendo un poco empírico y uno tiende a dar a veces de más por las dudas, digamos, ¿no? ¿Y la oleosa cada qué tiempo le daría los 100 miligramos? Diariamente. Es equivalente a 800 miligramos, por ejemplo. Claro, sí, no hay que darla diariamente por la vía digamos, por la farmacocinética que tiene. Perfecto. Listo. Sí. Bueno, está abierta las preguntas para el resto de panelistas, para qué opinión tienen al respecto, colegas. María, la palabra. Sí.
Yo creo que en todos los países de América Latina lo que es interesante es que nos vamos adaptando a los medicamentos y a los fármacos que tenemos. El ejemplo, en Colombia no tenemos progesterona intramuscular y nos hemos concentrado en progesterona natural micronizada vaginal, con la cual suplementamos a las pacientes en terapia de reemplazo hormonal para criotransferencia o en transferencias en ciclos en fresco o en ciclo natural micronizado, en ciclo natural modificado, y la dosis que usamos son 800 miligramos vaginales dividido en 2 dosis. Y cuando tenemos que hacer rescate, rescatamos solo con 25 subcutáneos de progesterona Produtex hidrolizada. Gracias, doctor. Bien. Una pregunta que es importante hacerla. ¿Cuándo se debe pedir a la paciente dosificar la progesterona? Cuando la paciente se aplicó la noche anterior, le hacemos el día siguiente, o le ponemos la de la mañana y 4 o 5 horas después le hacemos la dosificación de progesterona en sangre. Porque queremos ver si hemos corregido los niveles bajos de progesterona. ¿Cuál es lo más recomendable? ¿O hacerlo con la dosis de la noche anterior o hacerlo con la dosis de la mañana siguiente y tomarla 4 o 6 horas después los valores de progesterona? Aquí. ¿Puedo? Sí, Carlos. me gusta, claro. Bueno, es que no había salido antes. Marco, felicidades, la charla es estupenda. Yo creo que... No, muchas gracias. No, buenísima. Y William, gracias por la invitación. Ok, como dijo Andrés, nos acomodamos mucho a lo que tenemos, William, porque cada país tiene cosas diferentes. Pero para todos, lo que preguntaste en la primera pregunta, yo también quería comentar, no es lo mismo amenaza de aborto que fase lútea, tratar de soportar una fase lútea. Ok, cuando ya tienes una paciente con amenaza de aborto, sabes que las que son poliquísticas que van a hacer fase lútea insuficiente, sabes que las que tienen endometriosis son más resistentes, o sea que con 30 miligramos de Dufastón o 600 miligramos vaginal te vas a ir bien inseguro. No tienes que estar tan preocupado por los niveles, sobre todo en amenazas de aborto, porque ya están estandarizados. Ok, cuando son fases lúteas, sí es más importante la medición porque puedes hacer una alteración en la ventana de implantación y los embriones quizás no te peguen. Es diferente, no tengan miedo, y si esto es para ginecólogos, mejor. No tengan miedo, hay muchos ginecólogos que le tienen miedo a la progesterona micronizada y dan 200. No le va a pasar nada al bebé, dale 400, 800, 600, sin miedo. Y para la amenaza de aborto. De hecho, parte del principio nuestro es que, ¿te acuerdas que antes medíamos los niveles de progesterona diarios y dábamos estradiol, estrógeno y progesterona? ¿Ok? No tienes que esperar a que la chica te sangre. ¿Ok? Sabemos que estas chicas que se someten a tratamientos de reproducción asistida, la fase lútea o el cuerpo lúteo no es tan resistente. Aspiras células de teca y granulosa cuando aspiras óvulos. ¿Ok? Y tienes que dar suplemento hormonal. Así que no tienen que tenerle miedo, sobre todo a los chicos, a los médicos, ¿no? A los médicos ginecólogos y tal, que no le tengan miedo, no va a pasar nada. O sea, esto es para amenaza de aborto. Esto es más delicado cuando es reproducción. Muchas gracias. Bien, en las pacientes de reproducción con endometriosis, adenomiosis, ovario poliquístico, sabemos que tenemos que utilizar mayores dosis. ¿Cuál es la recomendación y la vía de administración en este tipo de pacientes con el uso de progesterona? Me remito a mis colegas. Creo que no hay mucha información. Casi todos dan la dosis mayor posible, quizás utilizar una vía intramuscular. Uno tiene que tener en cuenta que son pacientes que son resistentes a la progesterona, pero no hay datos sobre cuál es la dosis realmente que uno puede dar. No sé si puedes dar mucho más de 800 miligramos vaginales porque se te cae todo. Todo se va. Todo se va. No sé, ¿qué opinan? No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, en verdad. Los norteamericanos en Estados Unidos usan mucho 100 miligramos, pero el culete no aguanta. En Latinoamérica el culete de las chicas no aguanta para tanto. Enseguida te están pidiendo perdón y clemencia, lo que quieras. Pero sí vale la pena. Si tú vas a tener adenomiosis o pacientes resistentes o poliquísticas, dale 800 sin miedo o dale 40 de Dufastón y manténlas así y los niveles vas a ver que se mantienen totalmente estables, ¿no? O sea que yo también estoy de acuerdo con Marco, daría dosis, full dosis para proteger esos embarazos. Esos embarazos
son embarazos de oro, son embarazos muy laboriosos, mucho gasto emocional, mucho y hay que cuidarlos, ¿no? Ese es el principal de todos nosotros. Sí. Bien. Armando. Tenemos algunas preguntas que nos hacen los asistentes. Doctor Roque. Doctor Roque, perdón. Sí, no, justo es curioso, cuando uno evalúa lo que hacemos en Latinoamérica, existe el consenso Delphi de Raúl Orvieto, que justamente evaluaba qué hacía cada uno de los profesionales, porque realmente no hay un consenso para hacer algo en todo, y el soporte de fase lútea, pues es uno de los ejemplos. O sea, en México y en toda Latinoamérica en realidad, pues uno daba una presentación de progesterona, pero luego le mezclaba con otra, con oral, etcétera, y dependiendo de lo que teníamos era el rescate que tú pudieras dar. Y si bien es cierto que no hay consenso en nada, pues a lo mejor sí podemos tener algunos lineamientos, entre comillas, claros, en los cuales nos podemos guiar para soporte de fase lútea en todos los escenarios, endometriosis que necesitan más, etcétera. Y pues bueno, de parte de los lineamientos que a lo mejor yo pudiera mencionar que pudieran ser tips importantes, es obviamente lo que ya se mencionó, los niveles de progesterona son importantes, arriba de 10 nanogramos por mililitro, pero nunca hemos visto, y hay muy poquitos estudios, sobre si un exceso de progesterona pudiera ser deleterio para la implantación embrionaria, por ejemplo. Entonces, al menos en el centro donde yo trabajo, pues bueno, unos niveles altos de progesterona y llamados altos 50, 60, pero esos tómenlo de un solo centro, de una sola experiencia de quien viene, pues sí empiezan a decrementarse los niveles. Entonces, sí vale la pena hacer ese estudio, a lo mejor colaborativamente lo podríamos hacer como para poder tener eso. La segunda premisa importante es que si vamos a rescatar y vamos a valernos de los niveles séricos de progesterona, o sea, hay progesteronas que no se pueden medir en sangre. Por ejemplo, la dihidrogesterona, pues es una progesterona que es sintética, que con esa, si nosotros quisiéramos tener un valor de sangre y luego corroborar que ya estemos bien, si estamos rescatando con dihidrogesterona, no vamos a obtener esos valores adecuados. Y la tercera premisa es que generalmente, si fuéramos a rescatar, rescatemos con subcutánea, si es que la tenemos disponible, se refleja muy rápidamente, 4 o 6 horas después podemos ver el efecto de esa progesterona o obviamente la progesterona intramuscular, ¿eh? Entonces, la verdad es que nosotros hemos migrado hacia utilizar subcutánea, pues porque la intramuscular sí es una grosería para los pacientes y luego todavía cuánto tiempo se la vas a dejar y luego que ese tipo de cosas, entonces vale la pena. Progesteronas vaginales, pues los geles vaginales generalmente tienden a dar niveles menores de progesterona cuando uno habla sobre áreas bajo la curva, etcétera, pero la eficiencia se mantiene, y progesteronas naturales micronizadas vía vaginal, buenos niveles. Progesteronas naturales micronizadas vía oral, eso sí es algo que no se debe de hacer y es proscrito, ¿verdad? Para fines prácticos de reproducción, puros efectos secundarios, pero nada de beneficio. Entonces, yo creo que si nos vamos manteniendo en esos niveles y en esas progesteronas, creo que podemos tener un monitoreo adecuado de nuestras pacientes. Yo creo que eso es importante lo que dijo, y de hecho ya han salido unos artículos de octubre para acá, en donde ponen que niveles mayores de 400 nanomoles por litro son deleterios y el porcentaje de HCG es menor que si los niveles se mantienen entre 150 y 250, como lo dijo Marcos. O sea, ya están empezando a salir los consensos de que el exceso también es malo, sobre todo en fase lútea. Entonces, eso ya recomiendan no solo medir la progesterona el día antes o el día que es, sino también 7 días después de la transferencia para tener un corte y poder saber si suplementas o no. O sea, es interesante, esto está evolucionando bien interesante, es un tema fascinante y gracias por discutir y es bueno la retroalimentación. Armando, encantado de conocerte, es años luz debajo de nosotros, pero es la historia cómo va progresando esto, ¿no? Sí, muy buen comentario de Armando, porque es verdad, uno no puede medir cuando suplementa con dihidrogesterona, porque aparte el metabolito activo es otro, el metabolito activo es el alfa hidroxi, y eso solo se puede medir si estás en un medio universitario académico. Pero cuando lo midieron, vieron que la dihidrogesterona lo aumentaba ese metabolito, así que uno puede quedarse tranquilo que con 30 miligramos o 40 de dihidrogesterona va a poder recuperarlo del ciclo, pero es excelente el comentario porque no lo puedes medir. Gracias. Justamente de lo que estamos hablando hay una pregunta que viene muy al caso.
y que tiene una explicación en lo que ustedes han indicado. ¿Qué hacer en una paciente con progesterona micronizada 800 miligramos y dihidrogesterona 40 miligramos que inicia con sangrado? Aquí estamos hablando justamente de la cantidad de progesterona que se ha administrado. Carlos, si podrías hacer algún comentario al respecto. Yo enseguida la pondré intramuscular, o sea, está más que probado que la vía intramuscular es la mejor. O sea, solo que es deleteria, pero te digo, siempre es preservar primero el embarazo. O sea, si no te está absorbiendo por ningún lado o ninguna vía, tienes que darle intramuscular y tienes que soportarle, ¿no? Darle soporte. O sea, que yo empezaría, le bajaría o la dejaría con una de las dos y le daría intramuscular de rescate de una vez. Es lo que yo haría. Ya. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la dosis de rescate de nivel bajo de progesterona y en cuánto tiempo se alcanza un nivel óptimo para la transferencia? Para dar la explicación que eso se empieza de manera inmediata. Entonces, esta pregunta la hago para el panel, ¿no? ¿Cuál es el nivel bajo de progesterona y en cuánto tiempo se alcanza un nivel óptimo para la transferencia embrional? Bueno, el nivel bajo es abajo de 10, pero el rescate es inmediato. Con la progesterona subcutánea, el mismo día te recupera el valor, mismo día. Pero bueno, sí, el valor de corte siempre uno tiene que tener criterio, ¿no? Pero a veces cuando es muy, muy bajo, uno puede decidir no transferir también, ¿no? Pero generalmente va a estar entre 8 y 10 cuando uno mide y está bajo. Perfecto, sí, valor a 10 de rescate. Bien. ¿Qué debemos considerar para no transferir? Es otra pregunta que nos hacen. Bueno, acuérdate, muchos factores, el endometrio, el grosor endometrial, o sea, los niveles de progesterona menores de 10. Tienes que tener mucho que es una medición completa y según si el ciclo sustituido. Ya nos evitaron el estar esperando en ciclos naturales los cuerpos, los folículos hasta 17. Ya cuando los hicieron el NPP, ya nos permitieron hacer el pico de HCG cuando nos daba la gana. O sea, yo no transfería a nadie que no me tuviera un buen endometrio o me tuviera un endometrio refractario, ¿no? Por supuesto que no lo transfería. Más que los niveles de progesterona del endometrio. Perfecto. Bien. Contestaría, doctor William, posiblemente un poco disruptiva esta propuesta, pero la evaluación de la progesterona en las pacientes que consideramos insuficientes, llamamos la paciente en un ciclo de terapia reemplazo hormonal y que le empezamos con 800 miligramos de progesterona 6 días antes y el día de la transferencia medimos la progesterona y la encontramos en un rango bajo, llamémosla 4. Sí, sería un argumento suficiente para cancelarla. Claro. Nosotros, por contrario a eso, hemos aceptado que 4 nanogramos de progesterona nos estarían dando la transformación que requerimos para que el endometrio sea receptivo y nos permitiría una implantación. Y lo que estaría deficitario sería el sostenimiento del embarazo. Entonces, no tenemos el criterio de cancelar una paciente porque tenga una progesterona baja el día de la transferencia, llamémosla 3 o 4, sino que simplemente suplementamos sistemáticamente todas las pacientes y mantenemos la transferencia. Entonces, tenemos dos componentes importantes. Uno, nos ha costado mucho trabajo tener valores de progesterona de alta credibilidad. O sea, sabemos que una paciente que tiene 9 o una paciente que tiene 4 posiblemente puede tener el mismo comportamiento endometrial. Sabemos que la ruta ideal de absorción de la progesterona es la vía vaginal, hace un paso directo al endometrio y posiblemente esos niveles tisulares son mucho más altos que los que estamos viendo en sangre periférica. Y con base en eso, no tenemos un criterio para cancelar. De golpe cancelaría si está en 1, pero una paciente que tiene 3, 3,5, 4, que antiguamente la habríamos cancelado, hoy en día simplemente la complementamos con progesterona subcutánea y mantenemos la política de transferencia. ¿Y lo mantiene con subcutánea, 25 miligramos diarios? 25 diarios y los 800 obviamente vaginales. Final. Pensaríamos que los 800 están haciendo su trabajo, simplemente lo que medimos en sangre periférica no es un reflejo fiel de lo que está pasando en el endometrio. Claro. Perdón, Sí. qué interesante. Os felicito, muy interesante, ok, pero depende de la cantidad de casos que tenga cada quien hace según su librito, eso es lo que varíamos nosotros.
pero es muy interesante. Pero una sugerencia nada más. ¿Por qué en vez del día de la transfer no la mides 2 días antes y te vas viendo los valores y la suplementas antes para alcanzar los 10? Sería interesante también, Andrés. No sé si me explico lo que te estoy diciendo. O sea, sería, en vez de hacerle la prueba el mismo día de la transferencia, ok, adelantarla 2 días y tener más o menos un criterio de cómo te está funcionando y poderla suplementar hasta 10. O sea, es una alternativa bastante válida y muy interesante, ¿no? Lo que te estoy comentando me parece muy inteligente y el criterio es perfectamente válido. Okay. Podría ser una sugerencia, pero voy a ser muy franco con ustedes. Cada vez evitamos y cancelamos menos transferencias en ciclos artificiales y simplemente nos imaginamos que esos mecanismos de absorción vaginales varían de paciente a paciente. Si aseguramos una dosis de 800, con altísima certeza transferimos, y hoy en día no medimos la progesterona en los ciclos artificiales el día previo a la transferencia y simplemente suplementamos el 100%. El trabajo de la doctora Labarta decía que entre 30 y 35% de los pacientes tenían déficit. Nosotros evaluamos y casi el 40% de nuestros pacientes tenían. Puede obedecer a alguna condición biológica, disbiosis, multifactorial, o sea, factores, pero la conclusión es que era mucho más práctico suplementar a todas las pacientes en terapia de reemplazo hormonal desde el día de la transferencia. Y el resultado ha sido sustancialmente bueno. O sea, dejamos de tener abortos, tenemos una tasa de embarazo en curso mucho más alta. Eso quisiera decir que le dan progesterona 800 miligramos vaginal y 25 subcutánea a todas. A todas. O sea, la política de rescate de la doctora Labarta la volvimos una política universal. Muy interesante. Excelente, muy interesante. Excelente, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta, bueno, que ya se le ha respondido. ¿Cuál es el valor crítico de progesterona con el cual pensamos que el rescate no va a funcionar y decidimos no transferir? Prácticamente, el doctor Gutiérrez nos ha enseñado que prácticamente no hay cancelaciones para transferir. Tenemos una pequeña acotación. El único argumento que usamos para cancelar es el día que, antes de transferir, reinterrogamos a la paciente y nos dice: sí, doctor, me puse 200 por la mañana y 200 por la noche. Yo, señora, eran 400. Ay, doctor, me equivoqué. Esa la cancelamos, es la única. Porque claramente 400 no logran una transformación endometrial. Pero el resto no las cancelamos. Pasa mucho en Latinoamérica. Yo pensé que era una base. Aguanta. Una por día. No, eso sí. Bueno, doctor, una pregunta, doctor Gutiérrez dice: ¿en cuánto tiempo? Perdón, doctor Gutiérrez, bajémonos un momentito. Ya, doctor Gutiérrez, ¿en cuánto tiempo en esa paciente con progesterona de 4 y tratamiento de rescate hace control de progesterona? Y en segundo lugar, ¿se ha visto afectada la positividad en la prueba de embarazo? Bueno, pues, como las suplementamos a todas, no medimos la progesterona. 7 días después, por ejemplo, del inicio de la progesterona subcutánea. Pero sí medimos las progesteronas al tiempo con la beta. Y hemos encontrado ahí algunas pacientes que están con niveles más bajos y o subimos el suplemento o revisamos un poco la utilización del medicamento. No sé si todos ustedes tienen la misma sensación, pero para nosotros la medición de la progesterona es difícil. Que coincida con el periodo de tiempo sin el uso de los óvulos de progesterona, que coincida con la hora, que coincida con la hora en que la paciente asiste a la transferencia, que usualmente es al mediodía o en la tarde. Entonces, se volvió un poco un dolor de cabeza no tener ese valor de progesterona o una hora práctica para tomar una decisión. Entonces, en conclusión, dejamos de medir la progesterona el día de la transferencia y 7 días después, como lo hacíamos en una época. Entonces, hoy nos limitamos a la prueba de embarazo. Bien, fenomenal. Tenemos otra pregunta. El valor de progesterona bajo 10 e imagen ecográfica de endometrio perfecto mayor a 7 o endometrio sobre 10 e imagen ecográfica de endometrio bajo 7 milímetros. ¿Qué dato nos permite alcanzar más éxito para decidir la transferencia? Un poquito de preparación endometrial. Los valores de grosor endometrial para transferencia embrionaria.
¿Cuál es su opinión al respecto, colegas? Sí, eso también ya está más o menos bien estudiado y tenemos diferentes criterios como para poder evaluar sensibilidad y especificidad de si se va a implantar de embarazo en realidad. Entonces, cosas muy importantes y volviendo a las bases, pues el patrón endometrial, trilaminar versus denso. Entonces, mejor que sea trilaminar, aunque sea a que sea denso. Grosor endometrial, más de 7 milímetros y menos de 15. Flujo subendometrial que no todo el mundo mide, pero pues es nada más de poner el flujo Doppler para ver que haya flujometría y eso da pues un mayor valor de implantación. Contracciones subendometriales también es algo muy fácil de ver, es no nada más ver trilaminar, denso, etcétera, sino quedarnos un ratito ahí con el transductor para ver si hay contracciones o no, y si sí las hay, pues administrar algo para disminuir contracciones. Y fuera de eso, todo lo demás como predictores de implantación, lo demás es un poco más controversial. Por ejemplo, los test de receptividad endometrial. El hacer una histeroscopía cada vez ha tenido un poquito más previo al ¿cómo se llama? Al ciclo de preparación. Tal vez podría tener algo de rescate, etcétera. Pero fuera de eso, esos son los 4 parámetros morfológicos. Ahora, ¿qué importa más? Pues importa más, obviamente, la morfología. De hecho, hay estudios en los que, por ejemplo, en este protocolo de Lisboa, en los que les importa nada más el grosor endometrial y no les importa si el tamaño folicular, si los niveles de estradiol, los niveles de progestión, o sea, nada les importa más que que tengas el grosor endometrial de 7 milímetros y luego iniciar el soporte. Entonces, siempre lo morfológico creo que va a ser superior a todo lo demás. Y por eso salió el protocolo proliferativo, que lo empiezan según el proliferativo, según la línea endometrial que tiene más de 7 y no necesitan el folículo. Por eso empezó y nos dio ese gap y esa ventana de flexibilidad, como lo marcó Marcos, ¿no? Nos da la flexibilidad. Por eso la línea es vital. Para mí la línea es importante. Y el patrón. Tengo una pregunta al respecto. ¿Qué hacen ustedes cuando tenemos esos endometrios en que la parte periférica trilaminar está muy hiperecogénico? Como que está envejecido el endometrio. Y aunque sea trilaminar, pero está muy hiperecogénico en la parte periférica. ¿Qué manejo realizan ustedes con ese tipo de endometrios en algunas pacientes? En algunas está muy bonito, ¿no? Le vemos que es uniforme, trilaminar, tiene un buen grosor, pero a veces en la periferia está muy hiperecogénico. ¿Qué opinión tienen al respecto? Yo creo que vale la pena discriminar o empezar a discriminar entre un ciclo natural modificado, por ejemplo, o un ciclo natural puro. No, estoy hablando de una paciente que la preparamos con 6 miligramos de estradiol. En esta paciente que nos sale un endometrio muy hiperecogénico, en la que naturalmente no podemos hacer ciclo natural porque tiene 45 años. Entonces, no le daría ninguna importancia a ese borde hiperecogénico del endometrio. Y transferiría igual. Igual. Sí. Totalmente. No le daría importancia. Tampoco le daría. Igual. Bien. Bueno, yo creo que hemos conversado muy bien y realmente ha sido muy aleccionador todas las experiencias de ustedes y nos ha dado mucho gusto vernos con los amigos, con Carlos Moreno, con quien compartimos mucho tiempo en el IBI y tenemos gratísimos recuerdos de nuestra época. En esa época cuando estaba en España, nuestro país estaba económicamente no dolarizado y realmente era un calvario mantenernos allá. Pero sin embargo, aprendimos, hemos traído esos conocimientos para nuestros pacientes y pues naturalmente con la conferencia brillantísima del Dr. Horton, estamos haciendo una difusión del conocimiento sin fronteras, llevando la medicina reproductiva a nuestros países. No me queda nada más que enviarles un fuerte abrazo, agradeciéndoles al panel y sobre todo un agradecimiento muy grande a las personas que nos han acompañado, que pudiendo estar descansando, viendo una película, han estado escuchándonos y nosotros también aprendemos mucho del auditorio y mucho de los panelistas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, William, y muchas gracias por la convocatoria. Un placer la discusión. Y realmente veo más de 80 personas conectadas. Es un lujo hablar para tanta gente y compartir experiencias con colegas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y abrazos. No se pierdan. Vamos a vernos pronto. Saludos. Gracias.
Bueno, un abrazo Hasta para luego. todos. Doctor Marcos, excelente presentación. Y doctor William, muy generoso con esta invitación. Estaremos atentos para mantenernos en contacto. Muchas gracias y abrazos hasta Ecuador, Panamá, Colombia, Buenos Aires, en realidad toda Latinoamérica. Buenas noches. Hasta pronto.